en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Italia, Inglaterra, Grecia, Alemania y Suiza. Pablo es doctor en Filosofía Política y Legal, máster en Psicología Filosófica, bachiller en Teología y Filosofía en Humanidades. Hizo estudio de posgrado en la Universidad de Cambridge y en Princeton. Es autor de 6 libros. El último de ellos, que viene a presentar hoy, Atrapado en un cuerpo extraño, que tiene muchísima investigación y análisis de diversos artículos de investigación. Pido que reciban a Pablo con un gran aplauso. Bueno, para mí es una alegría enorme estar en Bariloche, porque a pesar de que tal vez he pasado entre 7 y 8 meses de mi vida en Bariloche, no he pasado más de 5 días en la ciudad. Porque, algunos ya les conté, yo desde muy chico siempre me crié en la montaña. Mi papá era miembro del Club Andino Mercedario, y entonces ya desde niño, desde los 5 años de edad, comencé a participar de distintas expediciones. Simplemente yo iba a acompañar y me quedaba en la base hasta donde me dejaban subir. Pero bueno, tengo recuerdos de niño, de haber venido incluso a esta iglesia. Yo me acuerdo que un domingo, tenía tal vez 10 años, teníamos que ir a misa, entonces venimos a la ciudad, estábamos parando entre el lago Mascardi y el lago Gutiérrez. En esa época no había nada, estábamos en el bosque, en una carpa, y teníamos que buscar un lugar para venir a misa, y nos venimos de acá. Yo me acuerdo, tiene que haber sido acá, había una iglesia de madera, ¿sí? Y tuvimos la misa aquí, y ahí volvíamos a la montaña. Así que todas las cumbres que ustedes pueden ver desde Bariloche, yo he tenido la gracia de Dios de estar en la cumbre de todas ellas. Así que vivía de la pesca, no de la caza, porque nunca me gustó cazar, pero sí pescábamos truchas en el Mascardi, en el Gutiérrez. Especialmente en el Mascardi saqué la trucha más grande de mi vida, una trucha marrón de 8 kilos. ¿Sí? El día de mi cumpleaños, el 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes, fue el regalo de la Virgen para mí. Y bueno, Bariloche siempre ha sido un lugar de recuerdos hermosos para mí, también de tragedias. Yo estaba presente en un rescate que se hizo en el Cerro Tronador en el año 2001. Hubo un grupo de militares que tuvo un accidente muy grande cerca de la cumbre. Yo ese día estaba ahí, así que bueno, fue realmente una situación muy difícil, especialmente para mí, porque yo tengo muchos amigos míos que han fallecido en la montaña. Sí, amigos que han fallecido en el Fitzroy, en el Chaltén, en la Concagua, en el área de San Juan. Bueno, mi papá siendo rescatista, yo lo acompañé muchas veces. Recuerdo el caso de una chica tucumana que cayó en un glaciar en el Cerro Mercedario, en una grieta, y nunca la encontramos. Bajamos, me acuerdo, 200 metros haciendo rappel por las grietas y nunca llegamos. Nunca más se supo de ella, ¿no? Y después volví a ese lugar a buscar a un amigo que falleció en el mismo lugar. Y realmente la montaña, como yo digo al principio de mi libro, no perdona. La naturaleza no perdona nunca, ¿sí? El hombre perdona, Dios perdona siempre, el hombre a veces, y la naturaleza no te perdona nunca. Y por eso la ideología de género es algo tan peligroso, porque la ideología de género es toda una teoría que se ensalza contra el mismo orden natural, contra lo que nosotros somos como seres humanos. Porque en definitiva, si tenemos que definir a la ideología de género con alguna definición, muchos dicen, y no está mal, muchos dicen que el problema con toda la teoría de género, perspectiva de género, es separar la realidad biológica, la sexualidad de cada uno de nosotros como hombres y mujeres, de el género como una noción cultural construida a lo largo de la historia y demás, que ha sido impuesta y de la cual nos tenemos que liberar. Sí, eso puede ser una explicación, obviamente, de lo que es la perspectiva de género, pero es mucho más profundo que eso para mí. Porque
lo que se busca aquí es destruir la noción de naturaleza humana propiamente, el hecho de que somos personas. Por eso, si destruimos el hecho de que somos personas, también destruimos el hecho de la dignidad humana, y destruimos también como consecuencia los derechos humanos que se derivan de la propia dignidad del hombre. Y esta es la gran tragedia, porque en el siglo XX hemos sido testigos, bueno, yo no, pero muchos de ustedes son mayores y recordarán, ¿no? En Argentina hay mucha gente que vino de Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Mi familia, en mi caso, mi familia tuvo que escapar del comunismo en España, en la Guerra Civil, ¿sí? Y entonces muchos de nosotros tenemos nuestra historia aquí en Argentina debido a las guerras, las grandes guerras, totalitarismos, ideologías. Y cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, hay como un sentimiento mundial de decir nunca más esto, ¿no es cierto? Y es ahí cuando las naciones se unen y dicen vamos a formar una unión para proteger los derechos del hombre basados en la dignidad. Esto es lo importante, ¿sí? Derechos humanos basados en la dignidad, y especialmente para defender a la familia que está constituida entre el hombre y la mujer. Esos fueron los principios fundamentales en la elaboración de los derechos humanos allá por el año 1947, cuando se elaboran estos derechos y se decretan en el año 1948. Pero lamentablemente ahora se está tergiversando toda esa noción de derechos humanos por la creación de nuevos derechos, por así decir, ¿no? El derecho al aborto, derechos reproductivos, el derecho a la propia orientación sexual, a la identidad de género y demás, que en definitiva, como vamos a ver en esta conferencia, no tienen un sustento científico, biológico en sí mismo. Nosotros tenemos el derecho a ser lo que somos, basados en nuestra naturaleza, como seres humanos, seres racionales, seres libres, seres espirituales, y debido a esa espiritualidad tenemos una dignidad que no nos puede quitar nadie, porque en definitiva tiene un sentido profundo teológico, esa dignidad de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero creamos o no creamos en esto, al menos sí tenemos que ser conscientes de que el ser humano tiene una dignidad que es única en él y que debe ser protegida. Y es triste ver cómo se está usando entonces ese argumento para destruir la libertad en nombre de la libertad, para destruir al ser humano en nombre de una falsa libertad. Y todo esto comienza hace mucho tiempo. Si tenemos que ir a los comienzos, orígenes, tenemos que pensar en lo que se llamó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que tuvo un efecto nefasto para nuestra humanidad y el orden social. Pero antes de eso, tenemos que entender a un pensador de origen suizo, que se llama Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, que aquí lo vemos partido por la mitad, porque de fondo está el pensamiento de Marx. Y dice, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Marx y Rousseau y todo esto con la ideología de género? Y tenemos que explicar esto para realmente entender lo que se viene, ¿sí? Vamos a seguir y ya voy a volver a esto. Acá está, ¿sí? El comienzo está en la Revolución Francesa. Se hace una revolución tremenda en nombre de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, basada en el pensamiento de Rousseau, que quería destruir el orden social contemporáneo. Y la razón por la cual él quería destruir el orden social contemporáneo era porque él postulaba que al comienzo de... no está pasando, ¿ver ahí? Ahí está. Él planteaba, ¿sí?, que el ser humano en sus comienzos era un ser perfecto. El ser humano vivía en un estado de paz, de armonía. Había una armonía tal, él planteaba que ni siquiera los animales se comían entre ellos, lo cual es irracional, pero bueno, eran todos vegetarianos, un paraíso vegano, por así decir. Y él planteaba que el hecho de asociarnos en comunidades era lo que corrompía al ser humano. Era el hecho de asociarnos como familia, como nación, como Estado, lo que originaba el caos en la sociedad, y como eso originaba caos había que poner leyes que restrinjan nuestra libertad. Entonces él creía en este paraíso perfecto y él decía el Estado no es natural, el Estado entonces es una necesidad
para poder recrear ese estado natural original. En el estado natural original, él planteaba, vivíamos todos de modo perfecto. ¿Sí? Nos juntamos ahora y entonces ahí cuando nos empezamos a envidiar, nos peleamos, nos robamos. Y entonces para poner un poco de orden, necesitamos un estado que controle todo eso. Y aquí en esto hay una contradicción en su pensamiento. ¿Por qué? Porque él dice que el estado natural original es un estado de libertad total. Y por eso él decía, al ser humano hay que darle la libertad absoluta de hacer lo que quiera. Pero si al ser humano le damos la libertad absoluta de hacer lo que quiera, eso va a traer grandes problemas también. Y entonces él se dio cuenta de que en su pensamiento había una contradicción interna, y entonces dice, necesitamos un estado que controle. Y eso da origen a dos tipos de pensamiento dentro de su propio pensamiento por esa contradicción interna, lo que se llama el liberalismo blando. ¿Sí? El liberalismo surge con Rousseau, donde dice, denle a los seres humanos la libertad absoluta de hacer lo que quieran, pero como esa libertad va a llevar al caos, necesitamos el liberalismo duro, que es lo que después degeneró en el comunismo, el control estatal, el control del Estado que regule todas las actividades del ser humano, porque si no, nos vamos a la perdición. Entonces, para volver a ese estado original, tenemos la necesidad de un Estado que nos controle y nos regule absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Y es de ahí donde surge la idea del comunismo. El comunismo es una palabra que no fue inventada por Marx. ¿Sí? Marx es el teórico más famoso del comunismo, pero la palabra comunismo ya existía en la época de los griegos. De hecho, los sofistas eran pseudo filósofos que con argumentos falaces y mentirosos trataban de convencer a la población, y ellos hablaban de una igualdad, que solamente cuando hay una igualdad total ya no iban a haber más problemas. El problema más grande de nuestra sociedad es la desigualdad. ¿Sí? Eso suena bien moderno, ¿no es cierto? Suena a Vicky Donda, digamos, pero esto viene de la época de ¿cómo es? Viene de la época de los griegos, donde habían grandes debates intelectuales en los cuales ellos decían necesitamos la igualdad total. Y Platón y Aristóteles decían no somos iguales, cada uno tiene sus talentos y sus dones y demás que desarrolla, y por lo tanto el forzar una sociedad igualitaria sería destruir la misma libertad y la capacidad creativa del ser humano. Y esos intentos de comunismo, de imposición de comunismo, se fueron repitiendo a lo largo de toda la historia. ¿Sí? En el medioevo, por ejemplo, en Francia, hubieron muchos intentos de imponer una comuna. Entonces habían grupos terroristas, los futuros comunistas, por así decirlo, habían grupos terroristas que tomaban una ciudad. Para el que haya ido a Europa recordará que ahí las ciudades están amuralladas, las tomaban, las sitiaban, les cortaban la entrada de agua, la entrada de comida y demás, hacían que las ciudades se rindan, entraban a la ciudad y mataban a todo aquel que tenía algún tipo de jerarquía dentro de la sociedad. Entonces mataban al obispo, a los sacerdotes, a los monjes, a los comerciantes que tenían algo, en nombre de los pobres. Pero en realidad lo que ellos hacían era odiar a los ricos y no hacían nada por los pobres. Y entonces después, cuando en esa época no había Twitter, ni YouTube, ni nada, entonces se enteraban en París o en los centros donde estaba el príncipe o el rey a las semanas y demás, venía el rey y los limpiaba, los liquidaba todo, y ahí se acababa el intento comunista. Entonces hubieron muchos intentos comunistas a lo largo de la historia en Europa, pero no fue hasta la Revolución Francesa, en 1789, que este intento revolucionario funcionó. Y durante 10 años que duró toda esta revolución, ellos impusieron lo que se llamó en Francia el reino del terror. El reino del terror. Por ejemplo, en París se guillotinaron 100.000 personas. Se murieron en la guillotina. Iban para la guillotina, incluso toda la gente era inocente realmente, simplemente porque representaba de alguna manera el orden social antiguo, jerárquico. Ellos quisieron imponer una comuna, un comunismo. De hecho, cuando Marx usa la palabra comunismo para representar su teoría, él toma la palabra comunismo pensando en esto, porque Marx vivía ya para esta época. ¿Y saben lo que decía Marx? Él decía, el problema más grande de la Revolución Francesa fue que no mataron a todos. Porque no mataron a todos, hubieron algunos que después se rebelaron contra la misma revolución. Y es un hecho interesante de que en la Revolución Francesa
en uno de estas grandes ejecuciones en masa, van a un convento carmelita que se encuentra ahí en París y sacan a todas las hermanas contemplativas. Las sacan a todas y las condenan a muerte. Y entonces las hermanas, cuando van camino al cadalso a ser guillotinadas, ellas comienzan a cantar cantos gregorianos de la liturgia. Entonces las hermanas comienzan a cantar y las van guillotinando uno por uno hasta que guillotinan a la última hermana. Cuando guillotinan a la última hermana, el pueblo siguió la canción. ¿Sí? Y dicen, hay una historia de esa época, un historiador que dice que cuando matan a la última hermana, el pueblo comienza a cantar. Entonces los revolucionarios dicen, ¿pero qué está pasando? Ahora todo el pueblo se largó contra nosotros. Todo el pueblo que estaba festejando los guillotinamientos en masa, de repente ahora están todos llorando por estas monjas que matamos. Y el pueblo volvió golpeándose el pecho, preguntándose a qué hemos llegado, tan bajo hemos llegado. Y eso fue el vuelco. ¿Sí? Ahí es cuando ya cae realmente todo este proceso revolucionario en Francia. Pero lamentablemente fue ahí en Francia donde triunfa de modo político y social todas las ideas que estaba planteando este hombre del cual hablábamos, que se llama Jean-Jacques Rousseau. Entonces, vamos ahora a pasar un poquito a esto. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, el feminismo. El feminismo radical tiene su origen en la Revolución Francesa. Porque es en la Revolución Francesa donde se plantea por primera vez en la historia que la revolución social, para que sea completa, tiene que hacerla la mujer. ¿Sí? ¿Habían escuchado alguna vez ustedes eso? ¿Sí? Que la Revolución Francesa, si bien no habían tantas mujeres metidas, pero era una revolución de carácter feminista. De hecho, a la diosa que tienen que levantar para reemplazar al orden social cristiano, especialmente católico, es la diosa de la razón, ¿sí? Una diosa feminista. Y entonces, todos estos fundamentos que se usan en el movimiento feminista es de una libertad absoluta, desenfrenada y sin límites, que eran los principios de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa decía que el orden católico, el orden moral cristiano, al ponernos límites morales, nos quitaba nuestra libertad. Sí, que eso suena a año 2018, lucha por el aborto en la Argentina. Son los mismos argumentos que se planteaban en 1789. Y entonces, dentro del movimiento feminista, que tiene su origen teórico dentro de la Revolución Francesa, surgen abortos como el aborto, por ejemplo, al derecho a decidir sobre el propio cuerpo. ¿Sí? El derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Y es interesante que en Estados Unidos, esta mujer es Judith Thompson, que fue la teórica en el momento en que se aprueba el aborto en Estados Unidos. Ella no negaba, y ninguna de estas feministas que tienen formación y demás, no niegan que en el vientre de la madre hay una persona humana distinta de la madre. Ellas no niegan eso, porque eso no se puede negar científicamente. ¿Sí? La genética, la embriología nos ha demostrado que desde el momento de la fertilización, de la concepción, tenemos una nueva vida humana con su propio código genético y demás. Entonces ellos decían que el aborto es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, porque el niño por nacer siempre, en todo caso, es un invasor. ¿Sí? Y no tiene un derecho a privar a su madre de su libertad. Es un invasor. Y entonces la madre tiene que tener el derecho de decidir si a ese invasor lo deja estar o no. Eso es el argumento que realmente esgrimen, ¿sí? Esgrimen. Ciertamente que aquí en Argentina, porque a veces son demasiado ignorantes, digamos, las que proponen el aborto y demás, o incultas, como cuando dicen, no, si es una célula. Hasta los 3 meses yo escuché a una maestra decir, es una célula. Una célula. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Que el argumento que ella usa es el de un violinista. Ella dice, imaginémonos al violinista más talentoso de la historia de la humanidad. Ese violinista por algún motivo necesita hacerse diálisis para no morir. Y como está componiendo las obras que van a ser de más relevancia en la historia de la humanidad, él rapta a una mujer. Él rapta a una mujer, la tiene raptada en el sótano de su casa
conecta la sangre de esa mujer a su cuerpo para hacerse una diálisis con esa mujer, ¿sí? Y durante 9 meses él se dedica a componer antes de morir. Y entonces esta mujer Thompson decía, la mujer que ha sido raptada por este tipo, es un invasor de su cuerpo, tiene la libertad de decir, bueno, me quedo aquí por el bien de la humanidad, de la música y de Mozart y de todo, o me voy. Si yo me desconecto y me escapo de esa casa, el hombre se va a morir, pero no es mi culpa, porque él me invadió. Entonces ella decía, en el embarazo pasa lo mismo. El niño es como alguien que nos rapta, ¿sí? Nos está invadiendo por 9 meses, pero la mujer tiene en todo momento la libertad, ¿cierto?, de desprenderse. Y si se muere, bueno, ¿qué culpa tengo yo? ¿Sí? Porque simplemente lo que la mujer hace es desconectarlo de su cuerpo, al niño. Es así como plantean el argumento al aborto en 1973, y es basado en ese argumento que la Corte Suprema en Estados Unidos aprueba el aborto, lo legaliza. ¿Sí? Es tremendo realmente. Bueno, entonces el niño no tiene derecho a privar a la mujer de su preciada libertad, porque es el derecho de la mujer a una autonomía sin restricciones. Es el argumento liberal. De hecho, el argumento para el aborto es el argumento de liberacionismo total. Una libertad absoluta para que la mujer decida qué quiere hacer. Entonces, es interesante cómo dentro del liberalismo surge el marxismo. ¿Se acuerdan lo que yo les explicaba de Rousseau? Rousseau plantea que el hombre tiene que tener la libertad absoluta, pero como esa libertad absoluta va a generar un caos social, necesitamos de un Estado que controle, que es el marxismo. Eso después lo desarrolla Marx. Por lo tanto, el marxismo surge del liberalismo. Por eso el marxismo usa argumentos liberales. Por ejemplo, los derechos LGBT, el aborto y los derechos reproductivos, el feminismo radical. Sí, son todos argumentos en sí liberales. Por eso a veces hay mucha confusión con esto, yo creo, cuando se presenta a todo esto como la nueva izquierda solamente o marxista, siendo que tiene un elemento profundamente liberal. Porque en realidad son dos caras de la misma moneda, como yo explico ahí bien en el libro. Entonces, bueno, Jean-Jacques Rousseau da origen al liberalismo blando, que se llama, y el liberalismo duro o el comunismo. ¿Sí? Entonces, el marxismo, decía, emplea argumentos que son profundamente liberales, ¿sí? Libertad individual sin límites, reivindica derechos que son inexistentes, crea nuevos derechos humanos como el aborto, ¿sí? Derechos sobre el propio cuerpo, el derecho a decidir, el divorcio, la anticoncepción, la ideología de género. Sí, es interesante que dentro del comunismo, del socialismo, es que surgen todos estos. Los primeros países que aprueban el divorcio, que aprueban el aborto, son los países comunistas, ¿sí? Antes que cualquier otro país. En Rusia en 1923. Pasemos al... ¿sí? El marxismo, entonces, como sabemos, hay que cerrarlo directamente de acá arriba. Acá en el botón rojo de la izquierda. Y ahora donde dice Windows, allá. Perfecto. Bueno, entonces el marxismo o liberalismo duro se realiza en la Unión Soviética, después todos los países que son dominados por el comunismo, y el liberalismo blando se viene a cumplir especialmente en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. También en Canadá, pero después Canadá da un vuelco y se vuelve comunista en los años 60. Anoche vi una conferencia en Neuquén, que está en YouTube. Si ustedes van a mi página web después, la voy a poner ahí también para que la vean el video, pero está en YouTube, donde hablo de todo el proceso en Canadá con relación a la ideología de género y demás desde los años 50 hasta 2019, que es realmente aterrador todo el proceso que hay, y ahí explico cómo todo eso se quiere implementar en Argentina. Porque en el año 2018 a Macri lo invitan a la reunión del G7 que se realizó en Canadá, y en esa reunión se decide, tal vez muchos no lo sabían, pero allá en Canadá fue noticia, digamos, fue conocido en los decretos y las conclusiones de la reunión del G7, de las 7 naciones más poderosas del mundo, y invitaron a Argentina como observador. Se decide que van a implementar las políticas de género, perspectiva de género y la implementación del aborto en Argentina. Eso fue en abril del año pasado.
Y por eso después Macri llega a Argentina y vamos a abrir el debate del aborto, la perspectiva de género, o sea, eso le vino desde arriba, ¿sí? Y cuando se hace el G20 en Argentina, el eje central fue todo en relación a la perspectiva del género. Ahora, el marxismo, entonces decíamos, el origen del feminismo y de toda esta ideología de fondo surge en la Revolución Francesa y luego Marx toma ese elemento. Entonces vamos a ver un poco qué tiene que ver el marxismo con la liberación de la mujer. Aquí tenemos los dos proponentes del marxismo clásico, que son Karl Marx y Engels, Federico Engels. Alemanes, los dos fueron expulsados de Alemania por revolucionarios, estuvieron viviendo en Inglaterra. Y él decía esto, Marx: es imposible llevar a cabo la revolución sin el fermento femenino. Necesitamos sí o sí a la mujer, especialmente usando a la mujer para todo este propósito. Y por eso en el feminismo dice esto, por ejemplo: ¿la revolución será feminista o no será? Simplemente están siguiendo lo que decía Marx, el feminismo radical contemporáneo. Por eso el feminismo radical contemporáneo es bien marxista. ¿Cuál es la finalidad de la revolución? Esto aquí también es importante entenderlo. Nosotros siempre cuando hablamos de comunismo, lo primero que pensamos es que el comunismo te niega la propiedad privada, ¿cierto? Entonces pensamos en Cuba, que nadie tiene nada. En Cuba la gente trabaja y no le pagan nunca por eso. Yo tengo hermanas mías que van todos los años a Cuba a hacer misiones con la iglesia y demás, y la gente les cuenta que termina la cosecha, vienen los camiones del gobierno, les sacan todo, les dicen: sí, ya le vamos a pagar por tal, y nunca, jamás, todavía, desde el año 60 están esperando que le paguen por la cosecha. Pero ¿cuál es la razón de eliminar la propiedad privada? Porque para Rousseau, volvamos al comienzo, él decía que lo que destruyó ese orden originario, ese estado de naturaleza originario del hombre, fue el hecho de que el hombre se enamoró de la mujer y se casaron. Es decir, es el matrimonio. El matrimonio fue el comienzo del final de la humanidad. Y Rousseau decía que si queríamos volver a ese paraíso, el llamado comunista original, tenemos que destruir la familia. Y entonces Marx, cuando él plantea el comunismo, él retoma esa idea y él decía: el problema sí es que hay propiedad privada, porque si hay propiedad privada, entonces hay envidia, hay robo, después necesitamos un sistema de justicia para tratar de regular las cosas y tratar de ponerle orden, tenemos que tener una policía, tenemos que tener todo un control social, pero todo culpa de la propiedad privada. Y Marx dice: pero ¿por qué el hombre necesita propiedad privada? ¿Qué es lo que llevó al hombre en el proceso evolucionario? Porque él leía a Darwin, ¿sí? Él vivía en Londres, él lo conocía personalmente a Darwin, y él creía firmemente en la teoría de la evolución, y él decía: el hombre en la evolución llegó un momento que se dio cuenta que para poder tener mujer y demás necesitaba tener propiedad privada. Pero eso también tiene sentido, porque por ejemplo, si ustedes se casan, lo mínimo que le pueden ofrecer a la esposa es una casa. Si ustedes a la mujer le dicen: nos casamos, nos vamos a vivir al bosque, no se van a casar con nadie. ¿Sí? ¿Sí? Necesitan proveer, al menos de las cosas básicas, necesitan trabajar para la familia. En el mundo moderno se necesitan muchas cosas necesarias. Necesitamos a veces tener un auto, necesitar al menos tener una bicicleta para moverse, ¿no? Hay que tener dinero, porque sin dinero no haces nada. ¿Sí? No, es difícil vivir de la caridad en la Argentina. ¿Sí? ¿No es cierto? Y por eso él decía: es la familia la que obliga al ser humano a tener propiedad privada. Y entonces, si queremos eliminar la propiedad privada, tenemos que ir a la causa. Y la causa de la propiedad privada es la familia. Por eso, abolición de la propiedad privada, abolición de la familia. Y este es un libro muy conocido que salió en Estados Unidos, que está la torta del matrimonio, se alcanza a ver, está la hoz y partida por el medio, porque ese es el propósito del comunismo. ¿Sí? Es la destrucción del matrimonio. Y entonces vamos a ver algunas citas de frases de ellos. En este libro que se llama La Sagrada Familia, porque esto es lo otro interesante, hay muchos comunistas en Argentina, pero ninguno leyó Marx en general. ¿Sí? Entonces yo hablo de estas cosas en conferencias o en entrevistas de radio, y ahí nomás entran a Facebook y me ponen ignorante, Marx nunca dijo eso. ¿Sí? Entonces acá yo les puedo citar mi libro, van a ver, está la página de donde lo dice. Pero por ejemplo, en este libro, él dice que el cambio en una época histórica siempre es determinada por el progreso de las mujeres hacia la libertad. ¿Sí? Eso suena muy lindo, sí, el progreso de las mujeres hacia la libertad. Tenemos que liberar a la mujer, darle libertad y demás,
Pero ¿qué significa eso para ellos? ¿Qué significaba eso? Para Engels, en el libro La situación de la clase obrera de Inglaterra, él decía que los sexos han sido colocados en una falsa posición desde el principio. Acá tenemos un problema. ¿Sí? A nosotros, cuando a veces se nos enseñaba el comunismo en la secundaria o si fueron a la universidad, les decían el comunismo es acerca de la lucha de clases. ¿Sí? Los ricos contra los pobres, el capitalismo contra el proletariado, los pobres que son usados, ¿no es cierto?, por los ricos y demás. Pero cuando uno lee en profundidad, en realidad ellos hablan de distintas luchas de clases en distintos órdenes sociales. Y ellos, es verdad, hablan de una supuesta lucha de clases entre el patrón en una empresa y sus empleados, pero ellos hablaban que hay una lucha de clases mucho más profunda que es dentro del matrimonio. Es una lucha y una enemistad entre el hombre y la mujer. Y entonces ellos decían que la mujer ha sido, o los sexos han sido colocados en una falsa posición desde el principio. Es el hombre que es la cabeza del hogar, pero tendría que ser la mujer, decían ellos. Y en cierto sentido la mujer es la cabeza del hogar de cierta manera, ¿cierto? ¿Quién decide qué se va a comer, el hombre o la mujer? ¿Sí? ¿Quién decide qué se compra en el supermercado? ¿Quién va a hacer las compras? ¿Sí? Y demás. El que tiene plata. La ideología alemana, en este libro, ellos decían que la familia era una propiedad privada y por lo tanto hay que disolver a la familia. Eso es el centro de la revolución. Una verdadera revolución comunista es la que destruye a la familia, en la cual no haya más familia. ¿Sí? Y ahora ustedes dirán, pero estos tipos no pensaban en que que la gente se muere y hay que reemplazar la población. Sí, pero ellos lo que proponían era que no hubiera propiedad privada, entonces las mujeres eran de todos. O sea, esto es más machista imposible. ¿Sí? Esta es la gran contradicción. La mujer no era propiedad de un hombre, pero en definitiva iba a terminar siendo propiedad de todos los hombres. ¿Se entiende? Entonces, ellos proponían el colectivismo sexual. Que todas tengan hijos con el que sea, y los hijos son del grupo, son de todos. Entonces, es el Estado el que tiene que estar a cargo de los niños. El Estado, entonces ya no hay más responsabilidad. ¿Sí? Imagínense, ustedes que tienen niños y lo difícil que es criarlos y demás, imagínense si los niños los dejan sueltos y el Estado se hace cargo. Imagínense en qué terminaría eso. ¿Sí? Sería un desastre realmente, desde todo punto de vista. En este libro de Marx sobre tesis sobre Feuerbach, que era un filósofo alemán, él decía, la familia debe ser destruida en la teoría y en la práctica. ¿Sí? Es una invención burguesa y el primer tipo de propiedad privada. Y por eso una vez que se implante el comunismo, decían ellos, el concepto de familia ya no existe. Ya se va a acabar la familia. Tenemos que eliminar la familia totalmente. Es interesante que cuando el comunismo se implanta en el mundo, especialmente en la revolución bolchevique, ellos promovieron todo esto, pero llegó un momento ya para los años 30 en la Rusia soviética, que era imposible seguir viviendo así porque iba a ser el fin del Estado. Ellos se dieron cuenta porque habían tantos abortos, ¿sí? Había tanta inmoralidad en la Unión Soviética que iba a ser el fin del Estado, y es ahí cuando reintroducen nuevamente reglas morales y el valor del matrimonio y demás dentro de la misma Unión Soviética, porque se dan cuenta que se está hundiendo todo. Por eso el feminismo está tratando de imponer un concepto de idea, un concepto comunista que se intentó ya, se probó y no funcionó para nada. En el manifiesto comunista hablan de la desaparición de la familia. ¿Y cómo se va a lograr la desaparición de la familia? Y acá es importante ver esto: liberando a la mujer de su esposo. Y esto en la historia, ¿quién lo está analizando? El feminismo. Porque el feminismo lo que está predicando, en definitiva, es que la mujer se debe liberar de su esposo, de liberarse de la familia, tiene que ser libre, tiene que hacer lo que quiera. Y tiene que liberar a los hijos de sus padres, que es lo que se está promoviendo por medio de la educación sexual y la ideología de género, como vamos a explicar. Por eso que yo les digo que en el marxismo eligen a la educación sexual no es algo como una conclusión que uno dice, bueno, a ver, posiblemente una teoría, está escrito así, como lo vamos a presentar. Entonces estos dos puntos son muy importantes. Hay que liberar a la mujer de su esposo y liberar a los hijos de sus padres. Y muchos dirán, no, pero si el feminismo el propósito del feminismo es liberar a la mujer en el sentido de que tenga trabajo, que tenga estudio, que vaya, que sea independiente. Y saben que en Estados Unidos y en Canadá,
eso se ha logrado, obviamente. ¿Sí? La mujer puede estudiar lo que quiera, puede tener trabajo y demás, pero el feminismo está en contra de esas mujeres ahora. Les están diciendo que son unas burguesas, feministas burguesas. ¿Saben por qué? Porque estas mujeres que tienen trabajo, que son profesionales, que tienen plata, que tienen hijos, que tienen supuestamente libertades que antes nunca tenían, para ellas son burguesas porque en definitiva están viviendo con un modelo patriarcal dentro del matrimonio. ¿Sí? Porque claro, quieren tener a su esposo, quieren tener a sus hijos, quieren que el esposo les sea fiel. Y entonces ellas dicen, no, el propósito del feminismo es la destrucción de la familia. O sea, no se tienen que casar. No se tienen que casar con nadie, ni siquiera tienen que tener relaciones con hombres. ¿Por qué? Porque para las feministas radicales el tener relaciones entre sexos opuestos es una imposición patriarcal. Por eso dentro del feminismo radical y de la ideología de género se le da mucha importancia a lo que ellos llaman las disidencias sexuales. ¿Qué son las disidencias sexuales? Son modos de vivir la sexualidad totalmente opuesto a lo que podemos llamar el propósito, ¿no es cierto?, normativo de la reproductividad. La sexualidad humana tiene un propósito profundamente reproductivo, ¿sí? Que eso biológicamente no se puede negar. Entonces, dentro del feminismo se habla de una revolución en contra de la tiranía de la biología, ¿sí? Y hay, por ejemplo, feministas radicales que dicen que hay que tener sexo con el mismo brazo de uno. ¿Sí? Eso, no sé qué significará eso, ¿no? ¿Sí? Es tremendo realmente. Pero bueno, las disidencias sexuales. En El Capital él decía, contra ninguna otra persona los niños requieren tanta protección como contra sus padres. Entonces él arguye ahí que hay que quitarle los hijos a los padres. Es el Estado el que tiene que tomarlos y reeducarlos fuera de la familia. Vamos a pasar a la siguiente, al PowerPoint. Y vamos a hablar de la escuela de Frankfurt un poco. No sé si alguna vez ustedes han escuchado qué es esta escuela de Frankfurt. El comunismo entonces se impone en la Unión Soviética en 1917 y fue muy sanguinario lo que hizo. ¿Sí? Sometió a poblaciones enteras, especialmente en Ucrania, a hambrunas masivas para tratar de doblegarlos de todo punto de vista, espiritualmente, intelectualmente, parecido a lo que está pasando también en Venezuela. Cuando a la población se la quiere dominar, decía Marx, hay que someterla al hambre, hay que desabastecerlo, el desabastecimiento. Eso es todo un plan dentro del marxismo. Cuando estuve en Colombia me tocó hablar en un lugar, Bucaramanga se llama, cerca de la frontera con Venezuela, y partí del alma, realmente eso fue el mes de abril, ver miles de personas caminando por las calles, escapándose de Venezuela, y tuve la oportunidad de hablar con mucha gente. El grupo Provida que me invitó, todos los fines de semana, pues trabajan de lunes a viernes, sábados y domingos, van a las autopistas, a las calles con ollas, con sopa, a alimentar a la gente que viene caminando. Y mientras estábamos ahí, había señoras que decían que llevaban 14, 15 días caminando, 16, comiendo lo que le diera a la gente en la calle, escapándose de la pobreza. Y había una señora que vi que venía con un bebé chiquitito y le pregunté, ¿por qué se vino usted con ese bebé? Y me dijo, porque a veces estaba 3 días buscando comida en la ciudad donde ella estaba y no encontraba. Y ya el niño gritaba, ya no sabía cómo calmarlo. Ella le quería darle a amamantar al niño y no tenía ni siquiera leche para darle porque ella no comía. Por la inanición, o sea, una situación totalmente desesperante. Entonces el comunismo siempre usó del hambre como un arma de doblegación. Pero la escuela de Frankfurt es un grupo de comunistas alemanes que se dieron cuenta que este método, por medio de la hambruna, de la muerte, del asesinato... ¿Cuándo surge el comunismo? El comunismo surge en cuanto al pensamiento de Marx. ¿Sí? Él, a partir del año 1842, comienza a desarrollar, a publicar libros y demás. ¿Y la Revolución Francesa cuándo fue? En 1789. O sea, 100 años antes. Más o menos, un poco menos. Entonces, ¿por qué decís que el comunismo es el que genera esto? La miseria, ¿cuándo empieza con el hombre? El tema es este. La pobreza en el mundo. La pobreza existió siempre en el mundo. Ah, entonces. Claro. No hago nada. La pobreza ha existido siempre. Lo que pasa es que hay dos opciones cuando tenemos un pobre. ¿Sí? Cuando tenemos un pobre,
o lo ayudamos por medio de la caridad y especialmente tratando de levantarlo, sacándolo de la pobreza, dándole la posibilidad para que se desarrolle y demás, dándole trabajo, o en nombre de la pobreza destruimos el orden social para que todos sean pobres y somos todos iguales. Porque en definitiva eso es lo que es el comunismo. El comunismo no es que lucha a favor de los pobres porque quiere a los pobres, sino que lucha por los pobres porque quiere destruir a los ricos. Esa es la realidad que ha demostrado el comunismo, ¿sí? Y entonces el comunismo toma un hecho real, que hay pobreza, que hay gente que sufre y demás, pero después no termina haciendo nada por esta gente. Como es el caso, por ejemplo, en Cuba y demás, que es muy claro en lo que ha pasado en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, a lo largo de los 70 años de comunismo, se asesinaron a 100 millones de personas en nombre de la igualdad. ¿Sí? Eso es tremendo. Nunca en la historia de la humanidad se ha matado tanta gente en nombre de un ideal, de una igualdad. Pero la escuela de Frankfurt, ellos se dan cuenta que el actuar de esa manera va a crear una reacción muy negativa en la población y la gente va a tener como una reacción negativa incluso contra la idea misma del comunismo. Entonces ellos dicen hay que transformar el comunismo y no hay que hacer que el comunismo sea un comunismo violento, terrorista, por medio de la muerte, sino que sea un comunismo que penetre las instituciones de toda sociedad por medio de la cultura. Y entonces la escuela de Frankfurt se origina en una reunión que tuvieron en Alemania en el año 1923. Pero antes de eso hay que conocer un poco a este hombre, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci él vivió nació en 1891, murió en la cárcel en Italia en 1937. Y él decía que el problema de los bolcheviques en Rusia en 1917 es que cuando ellos quisieron imponer el comunismo no habían preparado al pueblo para recibir la idea comunista. Y entonces para poder realmente preparar al pueblo que acepte y abrace este dogma comunista, había que reformar la educación y la cultura. Y entonces él propone que para poder destruir, en el caso de Europa, la cristiandad, teníamos que crear lo que él llama, él fue el que inventa esta palabra, el multiculturalismo, para destronar la cultura cristiana y especialmente católica. Entonces él decía, tenemos que hacer un marxismo cultural. Y una vez que la gente ya en la cabeza tenga metido el marxismo, entonces ahí sí ya ponemos el marxismo político. Hay un hombre que tal vez no es tan conocido, pero es clave realmente para todo este proceso revolucionario, que es George Lukács, un húngaro, 1875 y murió en 1971, ¿sí? 90 y tantos años. Y él hablaba de que había que hacer un terrorismo pero cultural, no un terrorismo como el de los movimientos revolucionarios de los años 60 y 70, o los bolcheviques de 1917, un terrorismo cultural. Y ese terrorismo cultural tenía que comenzar por programas de educación sexual integral. ¿Sí le suena esa palabra? El primero en la historia de la humanidad que usa, él es el inventor de todos los planes de la educación sexual integral, es George Lukács. Él habla del sexo libre, es decir, hay que liberar el sexo, hay que liberar todo tipo de regla con respecto a la sexualidad. Y él tenía razón por eso. ¿Saben por qué lo decía? Porque todas las reglas en relación a la vida sexual y demás que existen y que han existido en la historia de la humanidad es para proteger el matrimonio. Por ejemplo, no existía antiguamente la ley del divorcio. ¿Por qué? Porque al no haber ley del divorcio, no existía ni siquiera ese concepto, entonces el hombre antes de casarse lo iba a pensar 10 veces. ¿No es cierto? Porque ahora, en Canadá, por ejemplo, vos te puedes casar con una mujer y si después de 2 días no te gustó, te divorciás por teléfono, le mandás un texto y te divorciás y se acabó. Es así de simple. Tenemos el divorcio simple, express, y no sé qué palabra se le puede dar. Realmente hemos llegado a una situación tremenda donde el matrimonio ha perdido ya esa noción sagrada y de fidelidad y de perpetuidad. Es común en los jóvenes en Canadá ahora decir, bueno, si funciona, funciona antes del matrimonio, ¿no? Yo digo casamiento, está el novio y la novia y dicen, y no lo dicen en chiste, pero tampoco en chiste. Y si funciona, funciona, y si no, bueno, no funciona, ya está. ¿Por qué? Porque el 50% de los jóvenes en Canadá, menores de 10, hasta los 10 años, una vez que llegan a los 10 años, el 50% ya ha experimentado el tercer matrimonio de los papás. Sí, el 50% de los niños en Canadá ya han visto a sus papás casarse 3 veces si tienen 10 años de edad. Es tremendo eso, ¿no? Es común encontrarte gente que va por el quinto, por el sexto, por el séptimo matrimonio, lo cual
es un símbolo de fracaso, pero al no haber una noción de matrimonio, al no haber reglas realmente que estipulen eso, ya se acabó todo. Entonces él decía, teníamos que tener el sexo libre. La familia es burguesa y arcaica, por eso hay que abolirla. Él hablaba del poliamorío, la poligamia, que eso ya en Canadá ya se está practicando, ¿sí? El poliamor, ¿sí? En Canadá ya existe eso como si nada. Y especialmente hay que demostrar la irrelevancia de la religión y la moral cristiana. Pero eso, la única manera, decía, de destruir la moral cristiana, la moral católica, la moral de la Sagrada Escritura, es por medio de la sexualidad. ¿Por qué él decía esto? ¿Se acuerdan? Marx decía que a la población hay que dominarla por el hambre. Él dice, sí, es verdad, el hombre tiene dos instintos básicos. La comida, el hambre y el sexo. ¿Por qué? Porque uno hace referencia a la supervivencia personal y el otro hace referencia a la supervivencia de la especie. ¿Sí? Entonces son dos instintos básicos que nos ha dado la naturaleza para poder sobrevivir como especie humana. Y entonces Marx apuntó a uno y él dice, ahí se equivocó Marx, es decir, Marx tenía que apuntar al otro, al instinto sexual. Y es por medio del instinto sexual es que vamos a poder liberar propiamente a nuestra gente, al pueblo. Un llamado a la rebelión. Entonces, en el año 1923, este tipo, Lukács, se reúne con intelectuales marxistas del Partido Comunista Alemán. Se reúnen en la escuela de Frankfurt, en 1923. Y en el año 24, al año siguiente, fundan, como fruto de esa reunión, el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Frankfurt, ¿sí? Que es una copia del Instituto Marx Engels de Moscú. Entonces, la Unión Soviética pone el dinero para que se funde este instituto dentro de una misma universidad, donde ellos comienzan con el encargo de elaborar un comunismo cultural, pero que apunte a todos los aspectos del ser humano, a todos. Entonces, crean un marxismo literario, un marxismo relacionado a la psicología, un marxismo relacionado a la filosofía, de ahí surge la teoría del género, por ejemplo, un marxismo relacionado a la psicología, ya lo nombré ese, ¿no? A la literatura, a la sociología. Ellos inventan, en definitiva, lo que es la sociología moderna, para manipular a las masas. Entonces ellos decían, crear una teoría que si vos a una frase le pones un número, ya le da credibilidad. Entonces hay 500.000 abortos por año en la Argentina. Como decía Florencia de la Vega, hay 50 abortos por minuto. ¿Sí? No dan las mujeres realmente en la Argentina para eso. Pero bueno, le ponen un número, le da un cierto dejo de credibilidad, ¿no? Y entonces combinan el análisis marxista con el psicoanálisis de Freud y le llaman la teoría crítica. Esto es importante porque la teoría crítica es lo que se enseña en la actualidad en la mayoría de las universidades del mundo. Estos tipos han penetrado la mayoría de las universidades en Canadá, casi todas en Canadá, la mayoría de las universidades en Estados Unidos y la mayoría de las universidades en Latinoamérica, porque la gente iba a estudiar a Estados Unidos, iba a estudiar a Canadá, a Inglaterra, y volvían con un título de allá. Entonces aquí le abrían las puertas de par en par, ¿no es cierto? Y es así como el marxismo penetra en la educación, en la Argentina, por ejemplo. Ahora, los representantes, bueno, esto no es tan importante. La teoría crítica tiene muchas teorías dentro del mismo pensamiento, porque ellos tratan de abarcar todas las ciencias habidas y por haber. Bueno, pero ¿qué pasó? Se crea en el año 24, ¿no? En el 33, ¿quién sube al poder en Alemania? Hitler. Entonces les pegó una patada a todos estos y se fueron a Estados Unidos. Llegaron a la Universidad de Columbia y de la Universidad de Columbia se expandieron por las universidades más importantes de Estados Unidos y de Canadá. Ese no era el plan original de ellos. El plan original de ellos era volver a Europa en un país, en un territorio comunista, y a partir de Europa influenciar el resto del mundo. Pero como llegó Hitler, se tuvieron que ir a Estados Unidos, entonces comenzaron a hacer su trabajo en Estados Unidos, en Canadá. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se vuelven todos a Alemania. ¿Saben por qué? Porque ya se habían asegurado de que tenían discípulos en todas las universidades. Ya para el año 50 tenían discípulos en todas las universidades de Estados Unidos y Canadá. Y entonces dijeron, el trabajo ya está hecho, se volvieron todos a Alemania y comenzaron a hacer todo el trabajo desde adentro de la Unión Europea. Bueno, ellos proponen la teoría matriarcal, o sea que ellos inventaron la teoría de que en la antigüedad el ser humano vivía en una especie de paraíso comunista matriarcal. Y entonces ahí es cuando las feministas entraron como camión lleno en esto.
porque dijeron, entonces tenemos que reivindicar nuestro lugar en la historia de la humanidad, ¿sí? Y es ahí cuando inventan el hecho de que en la antigüedad el ser humano adoraba una diosa, hasta que llegaron los judíos e inventaron a Dios Padre. Y por eso odian a Dios Padre, porque es la imagen del Padre. El problema también con el feminismo radical es que si uno lee la vida de todas estas teóricas feministas radicales de Estados Unidos, de Canadá e Inglaterra, son personas que a lo largo de la niñez y de la juventud sufrieron muchísimo en su vida personal. Y es muy común ver en el caso de ellas el abuso sexual por parte de un pariente, por parte del mismo padre, la violencia, el divorcio de los padres. Entonces tienen un trauma tan grande con la propia familia que ese trauma y todo ese dolor que nunca superaron lo transfieren después a la sociedad. Por eso, no solamente que odian al propio papá, sino que odian a todo hombre. Por eso dicen, por ejemplo, muerte al macho. Y si a esta mujer entonces uno le dice que Dios es padre, es lo peor que le puede decir, porque ellas odian a todo padre. Yo cuando estaba en Buenos Aires en marzo vi con un grafiti en la calle que me sorprendió mucho. Le saqué una foto que decía, si Dios es padre, entonces Satanás no es tan malo. Sí, porque en la propia psicología tienen un trauma tan grande que nunca superaron con respecto al padre, que después lo aplican al resto. Entonces crean la teoría matriarcal, andrógina. La andrógina significa que no hay diferencias entre el hombre y la mujer, que somos todos iguales biológicamente. No hay ni siquiera diferencia biológica, dicen. Y que por eso cada uno se tiene que autoconstruir y demás por medio de los distintos géneros. La teoría de la autoridad, de la personalidad, la sexualidad y demás. ¿Para qué crean todas estas teorías que se enseñan en la universidad? Para invertir la cultura y preparar una revolución social. ¿Y el propósito cuál es? Destruir la estructura patriarcal de poder del hombre blanco. Por hombre blanco hace referencia al hombre europeo. Si no hace falta parecer inglés, ¿no es cierto? Sino todo aquel que tenga influencia. Si sos católico o evangélico, lo que sea, ya te consideran como hombre blanco porque tienes la mentalidad, ¿cierto? Y miren esto es de Canadá. En Canadá, para que se den idea, como voy a traducir un poco, entonces se han aplicado todas estas teorías marxistas y hay tests, pruebas que uno tiene que hacer, por ejemplo, para entrar a la universidad, para conseguir un trabajo, una reunión, lo que sea, hasta incluso dentro de una reunión, una compañía, para dar la opinión, que es lo que se llaman los niveles de opresión. ¿Han escuchado alguna vez hablar de eso? Hay que medir los niveles de opresión de una persona. Y entonces le dan una hoja como esta, donde dice, chequea tu privilegio, es decir, en contra de la opresión de otros. Entonces hay que marcar, aquí tenés el cuerpo completo, estás física y mentalmente bien, tenés acceso a la educación, sos cristiano, sos cisgénero, es decir, hombre o mujer, sos heterosexual, vas marcando, sos hombre, ya otra marquita, hablas el idioma del país de modo nativo, o sea, nosotros somos argentinos, hablamos español, ya sonamos todos, tenemos que marcar. ¿Sí? Son ciudadanos, en este caso canadienses, son ciudadanos argentinos, ya más privilegios, son blancos. Entonces, cuando te van dando puntos, ¿sí? Hay otro que es por internet, aquí lamentablemente no tenemos internet, si no se los mostraría, donde vas marcando y te dicen, bueno, sos cristiano o católico, ya está, y te van bajando los puntos. Sos practicante, vas a misa los domingos, menos puntos, te van bajando. Yo lo hice y quedé como con 5 o 6 puntos nomás. ¿Y qué pasa? Cuando uno va entonces a aplicar un trabajo, miren lo que es la locura. Uno va y hay supongamos un supermercado que tiene 10 posiciones libres y se presentan 20. Bueno, entonces te hacen hacer ese test y a los que le dan más puntos, como ellos han sido oprimidos históricamente, les dan el lugar. Ya bueno, o sea, chao la capacidad, el talento, lo que sea. Entonces, el gobierno de Canadá está implementando este criterio para luchar contra la discriminación y la opresión sistemática, ¿sí? De minorías que han sido, o sea, más discriminatorio imposible esto, ¿sí? Es totalmente discriminatorio. Acá dice esto, dense cuenta de su privilegio, no lo tienen que ver como una fuente de culpa, ¿no? Sino como una oportunidad, ¿sí? Para ser más inclusivos. Es la oportunidad que le estamos dando. Entonces te meten este verso, vos vas a la universidad, y eso a mí me ha pasado, vas a la universidad a aplicar, querés entrar a un programa y tienen que elegir a 100 estudiantes y eligen aquellos que han sido históricamente oprimidos. Entonces si hay trans, si hay lesbianas,
Si hay homosexuales, esos van derecho. Si viene un negro, también derecho, ¿sí? Y al resto los dejan de lado. Y encima te dan un discurso donde te dicen, les estamos dando la oportunidad de que sean inclusivos. Mire, ahora tienen la oportunidad de vivir la caridad, por así decirlo, ¿sí? O sea, es todo un lavado de cerebro impresionante realmente. Impresionante. Y lo interesante es que a las personas que favorecen muchas veces ellos mismos dicen, pero déjense, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen esto? Porque después ellos se dan cuenta que para ellos es una burla también. Porque ellos están entrando ahí no por capacidad, sino por su condición. Entonces ellos también se enojan y dicen, no, nosotros también queremos competir, si no después se nos van a burlar todos, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Tu ADN es una abominación, ¿sí? Esto lo repartieron en una universidad donde dice, se acabó el blanco. Si sos blanco, ya está, la abominación. Entonces, se les está diciendo a los estudiantes que si son blancos, tienen que abandonar la universidad y experimentar lo que es ser oprimidos. ¿Sí? Todo un proceso realmente de revolución ya cultural. Por ejemplo, en las facultades de educación, ya de entrada te dicen, si sos hombre, si sos blanco, ni te preocupes en aplicar porque no te vamos a aceptar. Y si por alguna vez, por alguna razón, te llegamos a aceptar y te recibís, no te vamos a dar trabajo jamás. ¿Sí? En la provincia de Ontario ya han mandado anuncios al Ministerio de Educación y demás diciendo que si uno es hombre y si es blanco, ya voluntariamente tiene que abandonar el trabajo antes de que vengamos y te echemos. ¿Sí? Es realmente tremendo la situación. Bueno, entonces, ¿cuál es el resumen de esta escuela de Frankfurt? Que la cristiandad, más el capitalismo, más la familia autoritaria patriarcal han creado un tipo de persona proclive al prejuicio racial y al fascismo alemán. Entonces, de entrada, por esta teoría, a los estudiantes se les enseña que si sos cristiano, que si sos de raíces europeas, lo que sea, ya de entrada sos un racista y un fascista. Se acabó. ¿Sí? Esto es el problema, ¿sí? Y entonces aquí lo que se quiere hacer en definitiva es destruir el cristianismo. Bueno, vamos a la otra ahora. Y ahora entonces vamos a hablar de la ideología de género, propiamente dicho, porque surge desde el interno de todo este pensamiento. Esto vendría a ser el trasfondo teórico de la ideología de género. Bueno, esta es la última. Vayamos a la primera acá. Tenemos que ir a la primera, sí. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué decimos que la ideología de género es una ideología? ¿A qué se hace referencia con eso? Toda ideología es una idea que se disfraza de ciencia. Se presenta a sí mismo como ciencia, aunque de científico no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Y que explica de un modo simplista una realidad que en sí es muy compleja. El ser humano en sí es complejo. Y todos nosotros tenemos, cada uno de nosotros, una historia muy compleja de nuestra propia conducta y demás, que no la podemos explicar con una sola explicación, una sola respuesta simplista. Y entonces, el carácter ideológico de la ideología de género se manifiesta cuando pretende perfeccionar la realidad con una solución simplista. Y ahora les voy a contar un ejemplo, una historia para que se entienda bien qué significa esto. Por ejemplo, en Toronto funcionaba una de las clínicas más importantes, tal vez la más importante del mundo, para personas que padecían trastornos de identidad de género. Personas que por alguna razón, si niños llegaban y decían que querían ser mujer o que eran mujer, o niñas que decían que querían ser varones, o niñas que decían que no estaban seguras que querían ser y demás. Y entonces, a partir de esa clínica tuve la oportunidad de conocer muchísimos casos de personas que habían pasado por todos estos momentos difíciles en la vida. Y en un caso que a mí me impresionó mucho es de una chica que se llamaba Rose. Se llama Rose, ella es de Toronto. Su mamá era madre soltera, inmigrante. Ella nunca conoció a sus abuelos, no sabe si tuvo primos, tíos ni nada.
La madre se fue a trabajar allá, ella vino de Latinoamérica, y cuando Rose tenía 3 años de edad, ella vio cómo un novio que tenía en ese momento su mamá la asesinó. Y Rose comenzó a culparse a sí misma de la muerte de la mamá. Y se culpaba a sí misma de la muerte de la mamá porque ella decía, si yo hubiera sido varón, ese tipo no le hubiera hecho eso a mi mamá, no se le hubiera acercado. Si yo hubiera sido varón, hubiera podido ir a frenar a ese tipo cuando le estaba matando a mi mamá. Y yo le pregunté, ¿y por qué creías eso? ¿Por qué el hecho de ser varón? Y ella decía, bueno, porque los varones tienen más fuerza que las mujeres. Entonces ella tenía una niña de 3 años y ella decía, si hubiera sido varón, hubiera podido frenar eso. Se comenzó a culpar a sí misma, hasta tal punto que como un mecanismo de defensa, ¿sí?, por la propia culpabilidad de ella y creer que era culpa suya la muerte de su madre, que comenzó a comportarse como varón, como un mecanismo de defensa, porque también ella tenía miedo seguro de que la maten a ella, entonces comenzó a cortarse el pelo como varón, comenzó a vestirse como varón y demás. Cuando ella va al jardín de infantes, la maestra ahí en Canadá nota que se comportaba como varón, se vestía como varón y demás, y entonces ahí nomás le puso la carátula de una niña trans. Acá tenemos una niña trans. Cuando su problema no tenía absolutamente nada que ver con ninguna cuestión sexual para nada. Y entonces cuando esta niña comienza a ir a la escuela, la llevan a un psicólogo de género, el psicólogo de género le dice, sí, sos una mujer atrapada en el cuerpo equivocado. Sí, por eso yo le puse ese título, estás atrapada en el cuerpo equivocado. Y por lo tanto tenemos que transformar tu cuerpo para que se acomode a tu cabeza. Entonces te vamos a empezar a hacer tratamientos hormonales, te vamos a hacer una cirugía de reasignación de sexo para que entonces tu cuerpo parezca el de varón, porque sos realmente varón. Y a esta niña la adoptaron, y gracias a Dios la adoptó una familia con sentido común, porque lo primero que hicieron fue llevar a ver a un psiquiatra. Y haciendo tratamiento en esta clínica de identidad de género, el médico la ayuda a comprender por medio de juegos y demás a la niña de que la raíz de su trauma era que nunca había superado la muerte de la mamá. ¿Sí? ¿Y en qué se nota la ideología de género aquí? Porque pretende, ¿sí?, explicar un problema disfrazado de ciencia. Para ellos la ciencia es el gran descubrimiento de la ideología de género, es que podemos nacer atrapados en el cuerpo equivocado. Ese es el gran descubrimiento. Miren y lo hacen pasar como algo científico. Te empiezan a argumentar hechos genéticos y de embriología y de endocrinología y cuestiones hormonales en el vientre de la madre. ¿Y saben qué? Son todos inventos. Porque como la mayoría de la población no ha estudiado ni embriología, ni genética molecular, ni ha estudiado endocrinología, y la mayoría de la gente no sabe cómo funcionan las hormonas en el desarrollo del cuerpo humano, y entonces te meten el verso. Así de simple. Y especialmente a niños en la escuela. ¿Sí? Yo he escuchado videos que han grabado niños en Buenos Aires y distintos lugares donde la maestra les empieza a hablar de hormonas y esto y aquello, y claro, porque la madre está embarazada de un varón y le transfiere las hormonas y entonces se hace niña y se convierte en niña. ¿Sí? Y eso es una mentira absoluta. ¿Sí? Disfrazan de ciencia y explican de un modo simplista una realidad muy compleja. El caso de Rose. Su mamá falleció, madre soltera. Hay muchos factores ahí en la vida de ella, porque ella me contó que el dolor más grande de ella es que nunca supo quién era su papá. Y no lo podía saber porque su madre ya había muerto. Y ella tenía un deseo de papá muy grande también. ¿Sí? Un deseo muy grande. Y entonces aquí tenemos una historia que es muy compleja y se la simplificaban diciéndole, sos una niña trans. Ya está. Te inventamos una categoría. Ahí se ve la simplificación propia de la ideología que pretende perfeccionar la realidad. Porque ya le dijeron, hacete hombre y vas a ser feliz. Eso le habían dicho. Hacete hombre y se te van a acabar tus problemas. Y entonces a los transexuales le dicen, hacete tratamientos hormonales, hacete una operación de reasignación de sexo y se te van a acabar tus problemas. ¿Y saben qué pasa? Los problemas se quintuplican, no se duplican. Es impresionante cómo hay una serie de problemas que se agravan de maneras inimaginables. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el vientre de la madre en la semana séptima, si somos varones se activa la testosterona, que es la que después nos ayuda al desarrollo del sistema reproductivo, ¿sí? De la semana séptima a la semana 14. Y después la testosterona es como que se duerme, y cuando nacemos es la hormona del crecimiento
la que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos y demás. Pero hay un momento en la infancia en que la hormona del crecimiento como que se deja de lado, ya pierde su primacía, por así decir, en el cuerpo humano, y es la testosterona la que se activa en el caso del hombre, y es gracias a la testosterona no solamente que nos desarrollamos sexualmente, sino que se desarrollan todos los sistemas del cuerpo humano, desde el cerebro hasta el sistema respiratorio, el sistema digestivo y demás, incluso hasta el día de hoy. Todos los varones que están acá, si a ustedes se les acaba la testosterona, se acabaron, ¿sí? Entonces, cuando a un niño le ponen bloqueadores hormonales, lo que están haciendo es bloquearle el desarrollo natural del cuerpo, porque esas hormonas están ahí no solamente como pretenden los ideólogos del género para el desarrollo sexual, sino también para el desarrollo de todos los sistemas, para incluso el desarrollo del mismo cerebro. ¿Y qué pasa? Al niño se lo estanca en su desarrollo fisiológico. Es tremendo el daño que se le hace al niño con los tratamientos hormonales. Son tratamientos criminales realmente lo que se está haciendo. Y entonces, ¿qué se hace? Se le bloquean las hormonas naturales y se les comienzan a dar hormonas sintéticas del sexo opuesto. Entonces a los varones se les dan estrógenos, a las mujeres se les dan testosterona. Y las consecuencias que eso tiene en el cuerpo humano son terribles. Ahí en el libro van a ver todas las consecuencias, todos los estudios médicos que se han hecho. Pero para dar ejemplos, médicos en Estados Unidos, pediatras me han contado que han visto cosas que no han visto jamás, ni siquiera la estudiaron en la universidad porque no existían en la historia de la humanidad. Por ejemplo, un médico me contó de que le cayó al consultorio un niño de 9 años con 10 tumores de mama en sus pechos. Un varón con tumores, algo que jamás se había visto. Un varón chiquito con cáncer de mama. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? ¿Sí? Es tremendo realmente. Fruto de los estrógenos sintéticos que le están dando. Problemas respiratorios. Por ejemplo, me contaban varios médicos que han atendido niños trans, que les dicen que es mentira, no son trans, que tienen problemas respiratorios a la noche hasta tal punto que se sofocan y pueden llegarse a morir, sufren de apnea, entonces les tienen que poner máscaras de oxígeno. ¿Sí? Y eso, un médico que ayuda a muchos transexuales me contaba que todos sus pacientes transexuales tienen que dormir con una máscara porque se sofocan a la noche, pierden la respiración, tienen problemas cardíacos, problemas de riñón, problemas digestivos, problemas de colesterol altísimos, problemas cardíacos. ¿Sí? Es muy común también que en estos casos de niños que reciben estrógenos sintéticos sufran problemas cardíacos, ¿sí? Porque el estrógeno tiene como efecto el que las venas se les llene de grasa, ¿sí? Esto pasa también en muchas mujeres que toman anticonceptivos orales que tienen niveles de estrógenos altísimos, que tienen problemas cardiovasculares muy peligrosos. Lo mismo pasa con niños que toman, niños y personas ya mayores, transexuales y demás, que toman estrógenos sintéticos. Son muy peligrosos para el cuerpo humano. Cuando a la persona se le realiza una operación de reasignación de sexo, lo primero que se le hacen es extirpar las glándulas sexuales. Y entonces se le extirpan las glándulas que producen la testosterona en el caso del hombre, los estrógenos en el caso de la mujer, que son las glándulas por las cuales funciona el cuerpo humano. Y entonces a estas personas, si no se inyectan estas hormonas, ¿sí? Todas las semanas, depende de los casos, hay casos que son cada 2 semanas o mensuales, si no se llegan a inyectar esas hormonas, se mueren. ¿Sí? ¿Saben ustedes la cantidad de personas transexuales que a mí me escriben porque han escuchado este libro y se han operado y ya no hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. ¿Sí? Yo me he hecho muy amigo en el año 2002, conocí a uno de los primeros transexuales de la historia. Experimentaron con su cuerpo. Se llama Walter Heyer. A él le extirparon sus órganos sexuales. A él fue el primero que le dijeron: naciste atrapado en el cuerpo equivocado. Le extirparon, ¿no es cierto?, las glándulas sexuales. Él, después de 9 años de vivir como transexual, se da cuenta que es una mentira todo, porque él le había prometido: hacete mujer y se van a acabar tus problemas. Y cuando él hace la transición, aumentó su depresión por las mismas hormonas. Las hormonas tienen un efecto en el cerebro que los inducen a una depresión suicida en los transexuales. Por eso, el 41% de los transexuales intenta terminar su vida con el suicidio. No porque los discriminen o porque no los acepten, sino por la gran depresión que padecen. Sí, ansiedad, caen en el alcoholismo, en la drogadicción. Todos estos fenómenos que les estoy nombrando tienen las tasas más altas en el mundo, de todos los grupos. ¿Sí? Los de alcoholismo más elevado, de suicidio, de depresión, de ansiedad.
Y entonces se dan cuenta que todo esto es una mentira. Y este Walter, después de 9 años, se dio cuenta que era una mentira todo. Y entonces él hace la de transición, de vuelta a ser hombre. Pero le habían extirpado las glándulas. Entonces él me decía, Pablo, yo para sobrevivir, tengo que inyectarme hormonas. ¿Y saben qué? La endocrinóloga nunca le da ni el clavo. Porque el nivel hormonal solamente lo sabe el cerebro de cada uno. Solamente el cuerpo de cada uno sabe cuál es el nivel que necesita de acuerdo al día, la hora, el peso, la temperatura. Y él me decía, en mi caso tengo problemas enormes porque nunca me dan con las hormonas a nivel justo, pero en el caso de la mujer es peor todavía. Peor porque la mujer, sí, por su propia biología tiene cambios hormonales mucho más grandes que el hombre. Entonces imagínense que si a una mujer le extirpan las glándulas sexuales, la destruyen físicamente. Y esa es la razón por la cual el promedio, la muerte promedio en la comunidad transexual es los 40 años. Porque el cuerpo les dice basta y el cuerpo se les apaga. Es tristísimo eso. Por eso la ideología de género ya ha aclamado muchas víctimas. Y estas personas son las primeras víctimas de toda esta ideología porque los han engañado. En otro caso que conocí también en Toronto fue de un muchacho que su madre falleció cuando él también tenía, es clave ese proceso, ese tiempo entre los 2 y los 4 años en el desarrollo psicológico del niño. Su madre muere cuando él tenía cerca de 4 años. Gracias. Su madre muere y él, madre soltera, también un estudio importante que hicieron en Canadá y en Estados Unidos con todos estos casos de personas transexuales, el 70% son hijos de madre soltera. ¿Sí? O sea, esa ausencia del padre y demás puede tener una influencia muy grande también en el desarrollo de la propia personalidad de la persona. Y en este caso muere su madre y fue tanto el dolor. Un niño de 4 años no está capacitado ni psicológica ni espiritualmente para sobrellevar la muerte del padre. Y muchas veces lo que uno va a hacer es patearla para adelante y después más adelante vamos a enfrentarnos al problema y lo vamos a superar. A veces tarda muchos años uno en superar un problema, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces uno pierde un ser querido, un esposo, la esposa, los padres, pierde un hijo y tarda años? Y eso está bien, es normal en el ser humano a veces esa época de duelo y demás para lograr superarlo. Pero en el caso de los niños es interesante porque el niño, como no está capacitado para enfrentarse a eso, si a uno que es grande a veces le ocurren cosas que uno dice, ¿cómo voy a salir de esto? Imagínese un niño. Entonces el niño comienza a activar mecanismos de defensa que tenemos en nuestra propia psicología. Y en este caso, este joven murió su mamá cuando tenía 4 años y el mecanismo de defensa que activó fue la negación de la muerte. Eso pasa mucho, niega la muerte de la mamá. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser que un niño niegue la muerte de la mamá? Y uno de los modos como los niños lo hacen, y eso lo vi mucho en casos de niños con trastorno de identidad de género, es que niegan la muerte de la mamá o la muerte del papá convirtiéndose en esa persona. Entonces yo me convierto en mi mamá y ya está, mi mamá no murió, y si mi mamá no murió ya no tengo que estar triste ni nada. Y entonces en este caso se desarrolla muchas veces un trastorno que es el trastorno de la personificación. El niño comienza a convertirse en la otra persona. ¿Sí? Así como hay, por ejemplo, uno escucha, hay uno que se cree en Napoleón, personifica a Napoleón, o se cree el Papa, o se cree cierto, lo que sea. Tenemos casos de niños que cuando los padres mueren comienzan a personificar al papá o la mamá. Y esto es muy claro porque, por ejemplo, en este caso ese niño me contaba, ese muchacho ya de grande me contaba que él comenzó a ponerse los vestidos de la mamá. Y comenzó a ir al jardín de infantes con los vestidos de la mamá. ¿Por qué iba con eso? Porque estaba personificando a la mamá. Y a él cuando en la escuela le dijeron, sos niña, es un varón, no sos niña, te vamos a celebrar como trans y demás, tenés que hacerte el cambio de identidad, lo llevaron al pobre niño al registro civil a cambiarse de sexo y le dijeron qué nombre te querés poner. ¿Y saben qué nombre les dio? El de la mamá. ¿Sí? Entonces para el psiquiatra que lo atendió era obvio que era un caso de manual, ¿sí? De la personificación de este niño. Y el problema ideológico de este niño, acá está lo grave, es que era un niño sin protección, no tenía padre ni nada, estaba a cargo del Estado. Entonces en Canadá, ¿qué hicieron? Lo comenzaron a hacer tratamientos hormonales, le extirparon las glándulas, cuando tenía 16 años lo convirtieron supuestamente en mujer y le destruyeron la vida. ¿Por qué? Porque él cayó cuando él me contó que cuando le comenzaron a dar las hormonas, cayó en una depresión suicida inmediatamente, esa semana. ¿Sí? Ese fue el modo como reaccionó su cerebro. E intentó suicidarse más de 10 veces.
cayó en el alcohol, cayó en la droga, cayó en todas las cosas que se puedan imaginar. Realmente tristísima la vida de él. Y en uno de esos intentos de suicidio llega al hospital y el médico que lo atiende le dice: hacete tratar de tu depresión porque te vas a morir. ¿Sí? Ya has tenido suerte hasta ahora. Y entonces él va a un psiquiatra a tratarse de la depresión, y cuando el psiquiatra está tratando la depresión le va a buscar la causa. ¿Qué es lo que está la causa? Y la causa no era lo que le habían dicho a él, que estaba atrapado en el cuerpo equivocado. La causa era que nunca había superado la muerte de la mamá. Y él comienza a hacer todo un tratamiento para superar la muerte de la mamá, y en menos de un año ya lo había superado. ¿Y saben qué pasó? Toda su transexualidad se acabó. ¿Sí? Porque en la persona transexual, en las personas que tienen problemas de identidad de género, de sexualidad no tiene nada su problema. ¿Y saben por qué? Porque un niño, hasta que no atraviese la pubertad, de sexualidad no tiene absolutamente ni idea de qué se tratará. Es una cosa de otro mundo. Porque hasta que uno experimenta los cambios hormonales en el propio cuerpo, no existe. ¿Sí? Por eso es mentira que existe una niña lesbiana y un niño gay en la escuela tal, en la escuela tal otra tenemos un niño trans. Eso es mentira. Es mentira. Como tampoco hay un solo caso de transexualidad, porque no es lo mismo el caso de Rose, por ejemplo, que se culpaba a sí misma por la muerte de su mamá, que es el caso de este otro muchacho, que por un trastorno de personificación comenzó a personificar a la mamá. Son casos totalmente distintos y se tratan de una manera totalmente distinta. Tenemos el caso, por ejemplo, del trastorno del dolor del género. Eso también se nota, se ve mucho en personas transexuales. ¿Saben lo que es el trastorno del dolor del género? El trastorno del dolor del género es cuando la mamá dice: voy a tener una nena. Y voy a tener una nena y se acabó, y voy a tener una nena solamente. Y cuando el bebé nace, resulta que es varón. Y no es que solamente se lleva un disgusto y ya está, y vamos para adelante y lo vamos a criar, sino que lo rechaza por ser varón, o lo rechaza por ser nena. También puede pasar eso. Y es un rechazo tan grave que cuando uno generalmente descubre estos casos, a mí me ha pasado que yo le pregunto a la mamá esta pregunta que a mí me enseñaron que había que preguntarle: ¿y usted cuando nació el bebé, no es cierto, le puso, ya tenía el nombre pensado? Esa es la trampa, ¿no? ¿Y usted cuando nació la hija, el hijo, tenía el nombre pensado? Y si no lo tenían pensado, porque a veces pasa, ¿cuánto tardan en poner el nombre al bebé? Nada, ¿no es cierto? 1 o 2 días. De hecho, la doctora ahí me contó un caso de a veces cuando hay niños que nacen con problemas hormonales y demás, y a veces no, es difícil distinguir el sexo. Los papás están desesperados y quieren saber si es nena o si es varón. Lo primero que preguntan: oh, tuve el bebé, ¿qué pregunta la gente? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿No es cierto? Bueno, y resulta que cuando a uno la mamá le pregunta esa pregunta, a mí me ha pasado una mujer que me dijo que tardó 3 meses en poner el nombre. Y no solamente eso, sino que la policía la fue a buscar a las 2 semanas de haber tenido el bebé. Le dijo: tiene que ir a buscar al bebé que tuvo en el hospital. O sea, ese es un signo de rechazo. Y el bebé crece, ese niño crece experimentando ese rechazo de la madre. El caso de Walter, el muchacho, el amigo que yo les conté, que es uno de los primeros transexuales de la historia, ese es el caso de él. Porque la mamá y la abuela le mostraban los vestiditos que le habían tejido. Porque en esa época no había ecografía. Y le decían: esto te tejimos y nadie, bueno, existe varón. Y lo peor de todo, él decía que él iba a ser probablemente, como la mamá era grande, iba a ser el último niño. Entonces querían una niña, porque tenían varones. Y era la hija más chica de la familia, entonces, y no tenían ninguna nieta. Los abuelos querían tener la nietita. Entonces a este niño lo hicieron sentir mal, le martillaron toda la vida de que él tendría que haber sido niña. Y él me dijo: y eso fue lo que a mí me causó el nunca aceptarme a mí mismo como quien era. Y eso lo hizo caer en la transexualidad. El problema fue que a él, en vez de haberle dado el apoyo psicológico y lo demás, cayó con un médico que era justo el médico en Estados Unidos que estaba haciendo los primeros experimentos de operaciones en personas. Claro, cae con John Money y el doctor Paul Walker. Él los conoce a todos ellos. Y incluso él los enfrentó a estos médicos y le dijo: ustedes me engañaron y ustedes sabían. ¿Y saben qué le dijeron? Que sí. Ellos le reconocieron que era todo un engaño, que estaban haciendo experimentos con él y con todos los transexuales, porque querían demostrar que el género es una construcción social. Que sea un niño, si es varón o si es mujer, mientras lo crees como nena, va a ser nena. Y no es así. Yo conozco casos en Estados Unidos de niños que han nacido con trastornos de desarrollo sexual, que por problemas hormonales pensaban que eran nenas, porque no tenían desarrollados los testículos ni el sistema reproductivo, y pensaban que eran nenas. Se dieron cuenta los médicos que eran varones, pero como nacieron sin el sistema reproductivo exterior, les decían: críenlo como nenas y ni se van a enterar. ¿Y saben qué? Los papás de estos niños, conozco 7 casos en Estados Unidos, me contaban, todos ellos me decían que el bebé,
apenas podía pararse, orinaba parado. No había manera de hacer lo que orine sentado como las nenas. Se metían al baño de mujeres y todas las nenas se reían porque orinaban paradas. Nunca se sentaban. Porque biológicamente había una cuestión, y después de mucho dolor y pelea de los niños y demás, les terminaban revelando que en realidad eran varones en estos casos. Pero los médicos y biológicamente les habían dicho, críenlo como mujeres porque el sexo es algo que los padres le imponen a cada uno. Lo cual es una mentira, ¿no es cierto? Es una gran mentira. Entonces ahí se nota bien la cuestión ideológica. Vamos a saltear una cosa ya por la hora, para terminar con esto. Le voy a presentar un gráfico que se usa en Estados Unidos, en Canadá y ya entró a la Argentina. ¿Sí? La galleta del género. ¿Lo han escuchado hablar? ¿Sí? Esto ya lo están repartiendo, por ejemplo, en Buenos Aires. No sé si acá lo reparten, pero en Buenos Aires se lo dan a los niños. ¿Sí? Y a los niños les están lavando la cabeza con esto porque les dicen que nosotros no somos personas, sino que nos tenemos que identificar con lo que queramos. Como vamos a ver en algunos casos. Y entonces eso es lo que está en el cerebro. Nosotros nos constituimos como cada uno de nosotros en nuestra cabeza pensemos sobre nosotros mismos. Hay 112 géneros posibles para elegir. ¿Sí? Hace poco salió en los diarios una mujer que se creía caballo. Y el Clarín decía, y es un caballo la mujer, pues se percibe como caballo, entonces nadie le puede cuestionar eso. Claro, sí. Sí, se quiere poner... Sí. Ahí se le va a acabar el sueño cuando la tengan que errar. ¿Sí? Yo he errado caballos, y los caballos, cuando uno le pone el clavo mal, sabe cómo patear, ¿no? Pero bueno, identidad de género. Después está la cuestión de la expresión de género. ¿Por qué surge la expresión de género? Porque hubo casos, por ejemplo, como el de Sergio. ¿Conocen el caso de Sergio Salteño? Sergio es un hombre que, ¿no es cierto?, cumplió 60 años y se jubiló 5 años porque se identificó como mujer. Y entonces cuando a los proponentes del género uno les dice, disculpe, pero Sergio no tiene ningún problema de identidad de género, Sergio es un vivo, es argentino, yo lo conozco. Y saben que le dicen, no, lo que pasa es que Sergio se identifica como mujer, pero se expresa como hombre. Entonces sí, la regla. Ahí es como la regla, y por eso tuvieron que crear esta categoría. El otro nivel es el sexo biológico. El sexo biológico en este gráfico lo aceptan, así que lo vamos a dejar ahí como está. Igual está errado el decir que somos hembra, macho o intersexual, porque es mentira. Todos nosotros, ¿sí?, genéticamente, o somos hombres o somos mujeres. ¿Saben por qué? Porque cuando somos concebidos, la mamá pone el óvulo, el papá pone un espermatozoide, y el espermatozoide solamente hay dos tipos de espermatozoides. O es X o es Y. Ya está, se acabó. ¿Sí? Y después hablan de la orientación sexual. Esto es muy peligroso, porque ellos dicen que el ser humano se autodefine. Bueno, no hablan del ser humano, pero cada uno de nosotros nos autodefinimos y constituimos por nuestra propia corporalidad y actuación. Entonces, del modo como actuamos y del modo y de acuerdo a aquello a lo cual estamos atraídos, es que nos constituimos. Por lo tanto, ellos hablan de orientaciones sexuales válidas como la homosexualidad, el lesbianismo, pero hablan del bestialismo, ¿sí?, como una opción válida, que es la zoofilia, ¿no? La pedofilia, porque dicen no hay nada malo, si es la atracción, cada uno está constituido así, ¿quién soy yo para juzgar la constitución de la otra persona? Bueno, y en Canadá, de hecho, el abogar por la pedofilia, una sentencia de la Corte Suprema, es un derecho humano. No lo podéis abusar por ahora, pero el desearlo sexualmente y defender ese derecho a desear sexualmente a un niño es un derecho humano. ¿Sí? Hasta ese nivel hemos llegado porque es una orientación sexual. Una vez que el criterio de la sexualidad es el objeto al cual estás atraído, vale todo. Como por ejemplo el caso del japonés que se enamoró de la estación de trenes de Tokio y se casó con la estación de trenes. Y se cree trenel. ¿Sí? Está la mujer, hace 2 semanas una mujer se casó con un puente en Italia. ¿Sí? Porque está atraída sexualmente al puente. Esa es su atracción sexual. Bueno, el muro de Berlín, sí, hay casos, mira, ahí con todos los monumentos habidos por haber, ¿no? Bueno, pero esto es interesante porque los teóricos del género terminaron rechazando esto porque dicen a los niños de jardín de infantes se les da esto que tienen la figura de un ser humano. ¿Y por qué se tienen que identificar como un ser humano? Y vamos a ir al siguiente, este es el que se está usando ahora, el unicornio del género. Unicornio porque nos podemos autopercibir con lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre el unicornio y la galleta? Es muy grave la diferencia, porque identidad de género es lo mismo, expresión de género es lo mismo que la otra, son estas falsas dimensiones, pero el sexo
el otro habla de sexo biológico, acá es el sexo asignado al nacer. Es decir, el sexo biológico es algo que nos imponen nuestros padres. Más ideológico imposible, ¿no es cierto? Entonces, según ellos, en Canadá ya se les está enseñando a los niños que ellos son varones o mujeres porque así lo decidió la mamá y el papá. Y por lo tanto, tienen que rever la situación. Tienen que rever la situación y tienen que identificarse con algún género que ustedes decidan. Y en Canadá se les enseña a los niños que si ellos, de alguna manera, los papás se oponen a que ustedes se definan como quieran, si los papás se oponen a que no sean varones o que no sean mujeres, los tienen que denunciar. Una mamá en Toronto me mostró, ¿sí?, en el cuaderno de niños donde les decían que había que llamar al 911 y denunciar a los papás. Si tu papá no te deja hacer lo que vos querás, tenés que llamar al 911 y denunciarlos. Entonces el niño fue y le dijo a la mamá, y esto le estoy hablando hace 3 semanas, le dijo: mamá, en la escuela me dijeron que tengo que llamar al 911 porque ustedes son católicos y me impusieron ser varón. Eso dijo la maestra al niño. Y la mamá me llamó y me contó la historia. ¿Sí? Así que yo tengo que hacerme un tiempo y le voy a hacer Es una señora que habla español, ella, porque son de Ecuador. Estaba aterrada esa mujer, me dice: tengo que sacar a los hijos de la escuela porque nos van a meter presos a nosotros, a mi esposo y a mí. ¿Por qué? Porque en Canadá el hecho de la orientación sexual e identidad de género de los niños ya es excusa para quitarle los hijos a los padres. Y hemos tenido muchos casos de que el gobierno le quite los hijos a los padres porque los padres se opongan a que les den ideología de género en la escuela, por ejemplo. De homeschooling, sí. Por ejemplo, yo conozco más o menos 85 niños que en el 2015, cuando pasó esa ley, tuvieron que sacar los padres, tuvieron que sacar a los niños de la escuela. Porque ellos sabían que iban a apuntar a ellos, a quitarle los niños. Conozco el caso de otros amigos que tenían los hijos en la secundaria y como los hijos no son tontos los jóvenes, y los jóvenes cuando les quieren meter ideología se dan cuenta y a veces le contestan al profesor, y le empezaron a contestar a la profesora con todos los argumentos ideológicos que tenían, le contestaban con argumentos científicos con respecto al aborto, con respecto a cuestiones de sexualidad, de género y demás, y la maestra denunció a los papás de lavado de cerebro. Le dijo: ustedes me están contestando a mí porque ya a ustedes les lavó el cerebro sus papás. ¿Y qué le dijeron los chicos? No, en realidad la que está lavando el cerebro aquí es usted. ¿Sí? Usted no está lavando el cerebro, porque usted está haciendo lo mismo que critican nuestros padres. En todo caso, si nuestros padres no lavaron el cerebro, usted está haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Y los padres tuvieron que sacar a los hijos de la escuela porque se les venía duro, porque ya les empezaron a caer las visitadoras sociales, a ver, a cuestionar qué le están enseñando a los hijos. Y ustedes, cuando los hijos nacieron, a estas preguntas hacen: cuando su hijo nació, ¿ustedes decidieron que iba a ser varón o lo dejaron solito que se identifique como varón? Entonces, ¿cuál es el consejo en Canadá? Crear a los hijos neutros. Entonces hay que ponerle, por ejemplo, hay folletos donde dice: bueno, ponerle un día un vestido princesita, el otro día de vaquerito, el otro día de gaucho, el otro día así, cosa que el niño después va a ir viendo y tiene las distintas opciones. Y para presentarle distintas opciones lleva, por ejemplo, transexuales a jardín de infantes. ¿Por qué llevan transexuales? Para que los niños se liberen y vean una opción distinta. Vean una opción distinta de ser. Es tremendo realmente la situación. Bueno, aquí vamos a saltear algunos. Cuando fui a San Luis, esto lo puse a propósito, cuando fui a San Luis, había alguien del Ministerio de Educación ahí infiltrada y me dijo: eso del unicornio es mentira, me dice, acá en Argentina nos enseña la orientación, las dimensiones, todo eso, expresión de género y qué sé yo. Cuando estaba hablando del unicornio, saltó la mujer y le dije: a ver, espere, veamos la próxima. Y puse esta. ¿Y qué dice acá? Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación Argentina. Le dije eso y la mujer se paró y se fue. ¿Sí? Porque quedó expuesta, totalmente desenmascarada. ¿Sí? Esto en Argentina se está enseñando. Hay un plan que tal vez ustedes no saben que se llama Justicia 2020. ¿Sabían eso? ¿Sí? El plan Justicia 2020 significa que la perspectiva de género es la regla máxima en esta nación. El doctor Rodríguez Lastra, ¿sí?, que fue acusado injustamente y juzgado injustamente, cuando Marta Milesi, la diputada provincial, la entrevistan, cuando le dicen: ¿qué piensa usted del veredicto y demás?
ella dice, gracias a Dios nos tocó un juez con perspectiva de género. Es decir, ya no importa más la ley, no importa la constitución, no importa la objetividad, si hizo, si no hizo tal cosa, sino que aquí se regula, se juzga por el género. Ya está, se acabó el resto. Y entonces el Plan Justicia 2020, si ustedes entran a la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, se dice que es la implementación del género. Y por eso Macri, la semana pasada, le mandó una carta a la Corte Suprema que desde ahora en adelante, el tanto que hablaba de la independencia de los poderes y demás, que desde ahora en adelante los jueces juzguen con perspectiva de género. O sea, se acabó la Constitución argentina, se acabaron las leyes, se acabaron los códigos penales, civiles, se acabó todo. Porque ahora es la perspectiva de género. Y eso es tremendo realmente. Entonces, ¿cuál es la táctica? Y con esto terminamos. Es crear identidades LGBT, cuando en realidad estamos hablando de conductas. En todos estos casos, ¿sí?, de personas que tienen conducta homosexual, que tienen conducta lesbiana, que por alguna razón caen en algún tipo de transexualidad, por alguna causa que puede ser muy variada, en realidad no estamos hablando de identidades, sino de conductas. Pero el movimiento que ellos hacen, en la jugada ideológica, es hacerle creer que esa es tu identidad. Vos te identificás como caballo, como perro, como jirafa, como hombre, como mujer, como lo que quieras, y es tu identidad y nadie te la puede negar porque es tu identidad personal. Y esa no es tu identidad personal, discúlpame. Nosotros somos todos personas humanas, ¿sí?, que biológicamente somos hombres o mujeres, no hay otra opción, que por alguna razón en la vida puede ser que tengamos conductas distintas. Y bueno, cada uno tendrá la conducta que tenga, pero al menos que lo reconozca como conducta, no como identidad. Y se trata de normalizar esa conducta, imponerla por medio de la educación. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la escuela de Frankfurt, que era por medio de la educación sexual? ¿Sí? Especialmente por ellos hablaban de la lucha de clases sexuales. Ya no es una lucha de clases sociales, sino que son clases sexuales. El hombre contra la mujer, los heterosexuales contra los bisexuales, homosexuales, transexuales, para tratar de destruir lo que ellos llaman la heteronormatividad. Porque según los ideólogos del género, el hombre inventó la biología. Eso me dijo a mí una feminista. El hombre inventó la biología. Y yo dije, sí, entonces por culpa del hombre es que la mujer se queda embarazada. O sea, podría haber sido el hombre, entonces es algo arbitrario, ¿no? Y ella me dijo, no, porque la biología y la objetividad científica es un invento del hombre para dominar a la mujer. Y esa mujer es una investigadora del CONICET, aquí en Argentina. ¿Sí? Y pueden buscar, está en una de las discusiones que tuvimos en Facebook, así que es público. Está este conocimiento público donde ella dice, la objetividad científica no existe, es un invento del hombre para dominar a la mujer, ¿sí?, y para imponer la heterosexualidad. Entonces, la táctica también es introducir el lenguaje de género en toda institución, porque según los ideólogos del género es por medio del lenguaje que vamos transformando a la sociedad. Se impone la ideología por medio de la ley. Por ejemplo, en Canadá es obligatorio hablar con lenguaje inclusivo. ¿Sabían ustedes? Si no hablas con lenguaje inclusivo, tenés penas de 8 meses de cárcel y $20,000 de multa. ¿Sí? ¿Y qué significa hablar con lenguaje inclusivo en inglés? Significa, sí, porque allá si le metes a todas las cosas no funciona, ¿no? Pero eso lo van a hacer en Argentina, acuérdense. En Canadá, hablar con lenguaje inclusivo significa, han inventado 75 pronombres distintos para cada identidad de género. Y si vos te querés inventar tu propio pronombre, estás en todo tu derecho. Y si la persona que se dirige a vos se confunde de pronombre, te denuncian, te mandan a cortes paralelas que han creado para estos casos. Han creado un sistema judicial independiente que son las cortes de derechos humanos. Y si pisás esa corte, ya fuiste. ¿Sí? Es como caer en la guillotina de la Revolución Francesa. Vos ya sabés que si te denunciaron a esa corte, ya no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Y es entonces te obligan a hablar de cierto modo. Es increíble, no siquiera podés hablar del modo que uno quiera. En Canadá, por haber escrito este libro, mucha gente me pregunta, ¿podés ir a la cárcel? Sí, tranquilamente puedo ir a la cárcel. Tranquilamente, porque no se puede cuestionar esto. Ese es el problema, que no se puede cuestionar. Ni siquiera desde el punto de vista científico, ni médico, ni genético, ni nada. Porque conozco médicos, psiquiatras famosísimos a nivel mundial. El Dr. Zucker, por ejemplo, el psiquiatra más importante del mundo en cuestiones de trastornos de identidad de género en niños. Él trató a más de 850 niños, impresionante el historial, 40 años, es el psiquiatra que más estudios científicos ha publicado al respecto, es una eminencia de la medicina mundial, lo cito mucho en el libro, y le quitaron la licencia médica y le cerraron la clínica
simplemente porque él ayudaba a transexuales a superar no la transexualidad como trastorno, pues no es eso, sino a superar los traumas de la niñez, lo que sea, que los mismos transexuales venían y me decían, ayúdenme por favor. Y que ellos piden ayuda es verdad, porque yo todas las semanas recibo mensajes de personas que han caído en la homosexualidad, en el lesbianismo, que viven en un infierno y no saben cómo salir, porque tampoco entienden cuál es la causa de todo eso. Y a mí me escriben muchísimos chicos, muchísimos de aquí de Argentina, de toda Latinoamérica, pero de Argentina me escriben muchos. Me escriben muchas mamás también preocupadas, mamás que a veces se culpan ellas mismas y dicen, ¿será que nosotros hicimos algo? Le hicimos algo a nuestros hijos. Y muchas mamás se dan cuenta de que algo le han hecho, porque te lo dicen de entrada. ¿Sí? Y es muy triste eso, porque después para los padres es una culpabilidad muy grande. A mí el caso de una mamá de Uruguay, por ejemplo, me escribió y me dijo, eso fue la semana pasada, que ella nunca estuvo ni le importó su hijo. Estuvo siempre en el trabajo, su profesión, el esposo también, con el ganar dinero y esto, el hijo con la niñera, todo, y ahora el niño le salió trans. ¿Y por qué es eso? Porque posiblemente el niño está tratando de llamar la atención para que los padres les presten atención. En Colombia a mí me vino una señora a la conferencia, fue una conferencia de todo el día donde hablamos 8 horas de muchísimos temas, y al final me dijo, estoy aterrada porque mi niño, ¿sí? Un niño de 8 años, cada 2 por 3 viene con el cuchillo de la cocina que se quiere cortar los genitales. ¿Sí? Y la mamá se sentía mal, y resulta que la mamá mucha atención al hijo no le presta. Y entonces ese es el modo como el niño reacciona ante la falta de atención de la mamá. Y en la clínica de identidad de género, el doctor Zucker me contó que le tocaban muchísimos casos de niños que se querían cortar los genitales, pero en la escuela los interpretaba como niños trans que están tratando de librarse de su cuerpo. Y en realidad, el problema es que tenían una mamá narcisista o ausente, el papá totalmente ausente, y eso genera muchos problemas en la psicología del niño cuando se está desarrollando la propia identidad personal. ¿Sí? Y entonces se impone por medio de la ley y con un carácter totalitario absoluto. Es absoluto el carácter totalitario de esto. Esto es lo peor de todo. Porque aquí se deja de lado la medicina, se deja de lado lo que la ciencia puede decir, la biología, se deja de lado todo psicólogo y psiquiatra que realmente tiene la autoridad de poder explicar estos problemas. Se lo deja totalmente de lado y se los amenaza con quitarle la licencia. En Costa Rica ya metieron un proyecto de ley que si un psiquiatra o un psicólogo, lo dicen así literalmente, o un profesional médico, cuestiona la perspectiva de género, eso dice la ley, se le va a quitar la licencia por 3 años. Por solo cuestionar. Es tremendo eso. ¿Sí? Más totalitario, imposible. En Canadá también ya está pasando esto, ¿no? Si uno cuestiona estas cuestiones con respecto a la identidad de género o orientación sexual de una persona, se le quita la licencia de por vida, como le pasó al doctor Zucker. Más de 500 psiquiatras de todo el mundo le escribieron una carta al presidente de Canadá diciéndole lo que han hecho es una locura. Es como a Messi suspenderlo jugar al fútbol porque opine cualquier cosa. Es lo mismo, o sea, la persona más importante en el ámbito psiquiátrico, en cuestiones de transexualidad infantil y demás, le quitaron la licencia médica, la autoridad máxima. Es una locura eso, ¿no? Es una locura. Así que realmente es importante que nos formemos todos. Por eso también esa fue la razón por la cual yo quise escribir este libro, porque muchas veces todos los ideólogos de género se aprovechan muchas veces de la ignorancia que podamos tener o la falta de información o lo que sea. Pero más allá de eso, aunque no seamos ignorantes ni nada, a ellos les revienta que nosotros sepamos y le contestemos con argumentos sólidos, científicos, con estudios y demás. Es lo peor que uno le puede hacer. Y por eso es importante también formarse y aprender. Y vivimos en una época donde no queda otra que estudiar estos temas, porque es la realidad nuestra. Si no queremos que nos avasallen ideológicamente, tenemos que formarnos, porque solamente la verdad nos hará libres. Nada más que la verdad. Y la ideología de género está usando la mentira como algo más poderoso. La mentira. Entonces, tenemos que dejar de ser engañados, tenemos que formarnos, tenemos que salir con la verdad, tenemos que estar convencidos, y una vez que estemos convencidos hay que actuar también. Sí, hay que manifestarse, hay que hacer marchas, hay que hablar con las maestras, hay que hablar con las directoras, hay que decirles de frente. Yo, como padre de mis hijos, me amparo en el derecho internacional, en la Constitución argentina, en las leyes nacionales, que yo soy el primer educador de mis hijos y no permito que mis hijos le den cuestiones ideológicas. ¿Sí? No les permito eso. Ustedes no tienen la autoridad. Yo no se las estoy dando. No se las delego a la autoridad.
porque lamentablemente la educación se está comenzando a entender de un modo totalitario en Argentina. Es como que el garante de la educación es el Estado. ¿Sí? Y ustedes padres, por oponerse a esta educación, ustedes están negándole los derechos humanos a los niños. Y eso es una mentira. Es una mentira total, porque el derecho humano del niño es conocer la verdad, no la mentira. ¿Sí? Y el Estado le está vendiendo una mentira con la ideología de género. Por eso hay que hacer lo posible para frenar todo esto. Tenemos que actuar, tenemos que unirnos. Y bueno, y tampoco esperar a que otros hagan algo, porque muchas veces uno como argentino dice, no, pero si tal no hace nada, si el obispo no dice nada, entonces, no importa si no dice nada, pero nosotros ante Dios vamos a tener que responder cada uno, ¿no? Entonces cada uno tiene que actuar y hacer lo que pueda dentro de sus posibilidades. Con la propia familia, pero después también ayudando al prójimo, y comiencen a formar al resto de los papás. Ustedes somos todos argentinos, tenemos todos amigos, conocemos a todo el mundo. Entonces tenemos que empezar a formar a la gente que nos rodea, de iluminarla, de contarle, fui a una conferencia y meterle aunque sea la semillita de duda y para que la gente comience a pensar. Ayer en la conferencia de Neuquén, varios jóvenes hicieron una cosa hermosa, invitaron a muchos compañeros de la universidad, Comahue se llama, puede ser, que está allá, cayeron un montón de chicos universitarios y después me vinieron a ver de la conferencia y me dijeron no teníamos ni idea de esto. ¿Sí? Y ellos no era que estaban ni a favor ni en contra de la ideología de género, pero no tenían ni idea de qué se trataba y entonces seguían con la corriente, vamos con el aborto, vamos con la educación sexual ideológica y demás, porque es lo que dicen todos, porque en la universidad les enseñan ideología muchas veces nomás y resulta que vienen a una conferencia donde aprenden un poco más de la realidad y se les abren los ojos y dicen, pero no, la realidad es otra, parece, ¿no? ¿Sí? Y se dan cuenta que están siendo usados y a un joven no le gusta que lo usen. Entonces hay que hacerles notar eso también, ustedes lo están usando. Bueno, muchas gracias por todo.